aplauso. Me acompaña Mauro Bandelli también. Mauro, ¿tenés preparado el video para divertirlos por si nos falla todo? No lo tiene preparado. Bueno, mal Mauro. ¿Lo tenés preparado, no? No. Ese es el fail de hoy, que no tenemos video de fail. Seguramente nos va a fallar todo. Bueno, gracias por quedarse hasta el final y yo les voy a hablar un poquito de ASP.NET Core en Linux. Bueno, la gran novedad que, como dijo ayer fue, ¿no? Mangarelli, Eduardo, era novedad hace unos meses y ahora ya no es más novedad, pero nos sigue sorprendiendo, es que .NET ahora corre no solamente en Windows, sino en Unix, en un montón de Unix, en un montón de distribución de Linux, en Mac OS, que no deja de ser un Unix, es un FreeBSD, y en FreeBSD. Así que voy a matar el rehén así rápido y nada, vamos a mostrar, voy a mostrar directamente corriendo en Linux. Esto es un Ubuntu, la última versión de Ubuntu, 16.04. Voy a ir tirando algunos datos para el que no lo sabe. .NET Core se soporta en Ubuntu y en todas las distros de Linux, en las distribuciones que son LTS. ¿Vieron esa forma ahora de versionar el software que es unas versiones que tienen soporte extendido, las LTS, después versiones que no tienen soporte extendido hasta que sale una nueva LTS. Bueno, en Ubuntu uso ese sistema de versionado y lo que dijo Microsoft es, nosotros vamos a soportar Linux y las distribuciones de Linux en todas las versiones LTS. Entonces se soporta Ubuntu en la 14.04 y en la 16.04, que es la LTS que salió hace poco. Este es un Ubuntu 16.04 y por acá tengo, esperen que me voy a abrir mi scriptcito con algunos comandos. Porque no quiero copiar todo. Ahí está. Acaba de morir alguien. Ah, no. Bueno. Bueno, a ver cómo estoy con esto. Vamos a borrarlo para que me crean que todo funciona. Tengo muchos tickets para repartir, así que voy a hacer muchas preguntas porque los quiero quemar a todos. Bueno, tengo un directorio que tiene .NET. .NET compilado para Linux. Para Linux, sí. Y tengo un programita de consola que básicamente lo que hace es le pasás por parámetro algún sistema operativo y te dibuja el loguito de ese sistema operativo, ¿no? Entonces, esta línea de comando que me copié antes, básicamente lo que hace es compilar eso, y antes ven que no estaba el ejecutable, lo había borrado, ahora lo tengo, y primer ticket. ¿Qué dicen que pasa si yo aprieto Enter acá? A ver. ¿Corre el programita en Linux? No te puedo dar el ticket. Uy, perdón. Tenés razón, toma, acá lo tenés. Te lo dejo para acá. Bueno, lo corrió porque había hecho una cosita antes, pero en realidad, si no hubiera linkeado la cosa es así. Bueno, y eso me lleva al slide. ¿Qué es .NET? Y después les explico por qué corrió. Vamos acá. ¿Qué es .NET? Bueno, .NET básicamente es tres cosas, ¿no? La primera de las cosas es los lenguajes, cualquiera de ellos, C#, F#, VBNet, los de otros fabricantes que no son Microsoft, los compiladores para esos lenguajes, y esos compiladores para esos lenguajes no generan código nativo. El código nativo es algo que se puede correr en un procesador, en un sistema operativo. Bueno, esos compiladores no generan código nativo. Esos compiladores generan un código que se llama IL, que es una especie de assembler orientado a objetos. El assembler normal, digamos, es orientado a registro. Bueno, esto es un assembler raro orientado a objetos y ese assembler es interpretado por la segunda parte de .NET.
La primera parte son los lenguajes y los compiladores, la segunda parte es el runtime de ejecución. Es el que agarra ese código IL y just in time, o sea, a medida que lo va interpretando, lo va transformando en código nativo y además nos da servicios como el garbage collector para el manejo de memoria, bueno, y el mismo compilador just in time. Esas son las primeras dos partes de .NET y tal vez las más importantes. Y la última parte es la Base Class Library, ¿no? Todo esto que está acá. Que básicamente es, una vez que tengo un lenguaje, tengo un compilador y tengo un entorno de ejecución para eso, necesito tener una librería que me permita, no sé, escribir un Hello World en la consola y demás. Cuando nosotros hacemos un Hello World en cualquier programa .NET y lo tiramos en Windows, si hacemos, o sea, eso no es código nativo. Se ejecuta porque Windows tiene el hack adentro del sistema operativo que dice, esto es .NET, entonces primero pongo a correr el runtime y después pongo a correr .NET. Pongo a correr el runtime y después pongo a correr SIL en ese runtime. En Linux obviamente que eso no existe. Entonces es por eso que en principio cuando ustedes instalen o prueben o hagan... Perdón, acá. Cuando traten de correr el ejecutable, no les funcionaría. Acá me funciona porque yo antes jugando asocié a los .exe, que no es una extensión común en Linux, que los .exe se corran con este corrun. Este corrun es básicamente lo que pone a correr el runtime y después le pasas por parámetro cuál es el ejecutable que querés correr. .exe, un parámetro, y lo pone a correr. Entonces, lo que tengo es, en este directorio, todas esas partes que yo les dije de .NET. Tengo lo que es el CLR, lo que es el runtime, que está compuesto de estos archivitos, lib core CLR y mscore lib. Tengo un programa nativo, tengo un compilador, que no lo tengo acá, pero lo tengo en otro directorio. Y después tengo toda la BCL, la Base Class Library. Entonces, de esa manera, en un solo directorio tengo todo eso que les mostraba. Ahora bien, vamos a minimizar esto por acá y vamos a abrir un directorio tipo downloads. Tengo poca resolución, pero bueno, vamos a hacerlo. Y me voy a copiar CLR, runtime. Me voy a copiar este archivo de mi Linux acá. Y bueno, de vuelta, por otro ticket. Espero que me lo ganen. A ver si esta vez me lo ganan de vuelta porque me equivoqué. Si yo corro este Hello World acá en Windows, acuérdense lo que les explicaba. .NET no es código nativo, eso es código L. ¿Qué debería pasar? Vamos a probar. Antes de darte el ticket, vamos a probar. Igual te lo voy a dar igual. Maurito, toma el ticket para el chico. Dale. Esto de ser asistente... No corre. ¿Y saben por qué no corre? Por una razón muy sencilla. Porque por más que CL, fíjense que en realidad, a ver, ¿corrió o no corrió? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, en realidad corrió, ¿no? Lo que me está diciendo acá es que no está encontrando un assembly, system console, bla, bla, bla. Y uno puede decir, ¿por qué? Porque si system console es parte de .NET, es parte de la BCL, yo estoy usando ahí console.ryland, debería correr. Bueno, en realidad corrió. Lo que pasa es que no encontró el assembly que necesitaba para hacer el console.ryland. Pero el console.ryland es parte de la BCL. Entonces, ¿por qué no encontró ese assembly? Bueno, si abrimos el viejo y querido reflector, acá. Yo uso la versión vieja, Mauro, perdóname. Si abro Reflector, ¿saben qué es Reflector? Bueno, Reflector es una herramienta muy vieja que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo. Se llama Reflector. No sé cuánto. Y el Spice es una versión gratis, está basada en Mono Cecil. Y Que- les recomiendo que usen eso.
que básicamente lo que me permite es transformar ese código L en código C#. Entonces, bueno, yo acá lo estoy mostrando en IL, ¿no? Pero vamos a mostrarlo en C#. Ven que mi Hello World compilado en Linux tiene los métodos mismos que tenía en Linux, .send, FreeBSD, tiene el constructor, tiene y todo. Pero ¿qué es lo que pasa? La BCL expone un método console.writeline y ese método termina llamando una primitiva del sistema operativo, ¿no? Esa primitiva del sistema operativo es diferente en Windows y se llama API que en Linux que se llama printf y está en libc. Entonces es por eso que el programa de consola no funciona, no porque IL no sea compatible entre plataformas, sino porque siempre que terminas usando una plataforma de alto nivel, terminas llamando algo de sistema operativo. Entonces hay una versión de System.console de la BSL Library compilada para Linux y otra para Windows. Todo esto viene a cuento de que cuando hablamos de que tenemos .NET que corre en Windows y en Linux, lo que estamos hablando es de que nuestro código se puede compilar y puede ejecutarse en Linux, en Unix y en Windows, pero que no es compatible a nivel binario, digamos. Quiero decir, no es que lo agarro y no lo compilo y vuelvo a correr en las dos plataformas. ¿Por qué? La razón es esa, porque la BCL y componentes de .NET están compilados diferentes para cada sistema operativo. Bueno. En definitiva, no encontró la system call. Exactamente. Muy bien. Me gusta tu poder de síntesis. Bueno. Esto es .NET en 2016. Esto es .NET ahora. Le saqué la slide de 2016 porque este slide lo uso dentro de 2 meses y ya cambió esto. .NET ahora, en este momento, está compuesto de esto. La infraestructura común es compartida por los diferentes sabores de .NET, los compiladores y el runtime. Busquen, es muy interesante todo lo que tienen que hacer para que el runtime funcione en Linux y en Core. Y después lo que tenemos es una BCL, una BSL Library para cada uno de los sabores de .NET. Y los sabores de .NET son el .NET Full 4.6.2, creo que es la última versión, el que estamos acostumbrados, el que pesa 200 megas, el que viene con Windows y que tiene súper compatibilidad con todas las librerías y todas las plataformas y todos los frameworks que se montan sobre la BCL, WPF, WinForm, ASP.NET, MVC, WebAPI, WebForms y demás, y que solamente funciona en Windows. .NET Core, que tiene una class library propia, que comparte mucho, o sea, a nivel, digamos, comparte no a nivel de código, de la firma, sino que mucho de lo que la mayoría de las cosas que se pueden hacer con la BCL de .NET Full se pueden hacer con la de Library, pero tiene firmas distintas, y que funciona en Windows y en Unix, y que básicamente sobre ese .NET Core, además de las librerías de terceros que se empiezan a construir, Microsoft provee como framework de alto nivel ASP.NET Core y la plataforma para hacer Windows Universal Apps o Windows Universal, Windows, lo que sea que se llame, porque cambian, toda la semana cambian de nombre. Bueno. Universal Windows Platform, ¿no? Sí, ponele. Bueno, eso. Y ese es el gran framework que se monta, los dos grandes frameworks que se montan sobre .NET Core, que es la versión de .NET que funciona en todas las plataformas. Y después, con la compra por parte de Microsoft de Xamarin, se integra Xamarin, que se monta sobre los mismos runtime de ejecución y que tiene su librería de clases, su BCL propia, que es la de Mono, la Mono Class Library, y sobre esa se monta el framework de Xamarin para hacer todo lo que contó Sorey la charla pasada. Entonces, hablando solamente de lo que es .NET Full, ¿no? Y separando un poquito lo que es Xamarin, que es lo que nos interesa, tenemos como dos sabores de .NET. El .NET Full, que incluye todas las API, compatibilidad, bla, 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 viene con Windows. Yo digo pesa 200 megas porque es algo que repito, pero en realidad nadie sabe cuánto pesa porque hoy en día viene con Windows. O sea, vos ves las charlas y dicen pesa 200 megas, pero no te lo bajás, viene con Windows. Y .NET Core. .NET Core es un runtime que es pequeño, es solamente esos componentes, los compiladores y el runtime, y todo el resto que necesitas no te bajás la BCL completa, te bajás lo que querés de la BCL. Y te bajás a su vez lo que querés de ASP.NET Core. ASP.NET Core, digamos que es como la conjunción de lo que antes se conocía como MVC y WebAPI. Es lo mismo, por supuesto mejorado, con
con características nuevas y demás, pero agrupado en ese paradigma. ASP.NET Core funciona también en full.NET. Entonces, .NET Full, tenés todo lo mismo que tenés en Core, solamente funciona en Windows y compatibilidad hacia atrás. .NET Core funciona en Windows, tenés la BCL de .NET Core y sobre todo ASP.NET. Y antes de darte paso, Maurito, es pequeño. Te bajás los paquetes que querés por Nugget, lo puedes correr side by side, o sea, puedes correr para cada sitio o para cada cosa que hagas una versión de .NET distinta, cuando existan. Ya empezaron a existir versiones nuevas. .NET Core salió con la versión 1.0 y ya salió el primer update, que es la 1.01. Y por último, antes la BCL, cuando solo existía Framework, el 95% era open source. Los lenguajes, los compiladores no eran open source. Y el Runtime Company, los Runtime Company, o sea, el framework, había una versión del framework llamada Rotor, muy vieja, que era open source, pero tampoco estaba liberada. Ahora todos los componentes, los compiladores son nuevos, los compiladores Roslyn, que se usan también dentro de Visual Studio y demás, y son open source, y además son más copados, pues uno puede participar del proceso de compilación. La BCL, todas las BCLs, la de Framework Full y de Core, es open source. Y todo el runtime es open source. Es interesantísimo entender y mirar un poquito y leer del runtime, porque los componentes que siempre fueron tecnología muy secreta, por así decirlo, como un Garbage Collector y el Just in Time, siempre eran cosas muy celosas. Mismo Sun no liberaba eso de Java y demás. Ahora son 100% open source. Adelante. Bueno, yo lo que quería acotar respecto a ASP.NET Core, que es ASP.NET en general y web, es mi área, es que justamente una aplicación ASP.NET Core, en definitiva, es una aplicación .NET Core cualquiera, con la particularidad que, o sea, con su main, con su función main, con su clase program.cs, con la particularidad de que usa nada más los paquetes de ASP.NET. Ya no hay dependencia de systemweb.dll, etcétera, que era justamente donde estaba todo el contenido. No hay más dependencia, como vamos a ver después, del web server, que me va a levantar mi aplicación. Nada, eso. Bueno, y por último, como para hacer la introducción a .NET Core antes de vayamos a ASP.NET Core, lo que yo mostré de compilar, el compilador, línea de comando, tener todas las librerías y demás, en realidad no es la forma que Microsoft plantea para usar .NET en Linux o en cualquier plataforma. Yo eso lo hice porque me bajé el código de .NET y lo compilé directamente para Linux. Para el que le interesa, le recomiendo que lo haga, es un ejercicio interesante. Antes era más difícil hacerlo, había que hacer una parte en Windows y una parte en Linux, ahora se puede compilar todo en Linux y uno entiende un poquito más algunas cosas, sirve para entender un poco cómo funciona la plataforma por dentro, pero no es la idea, digamos, no es la idea bajarse, tener en un directorio toda la BCL, compilar, hacer .core run, no es la idea. La idea es instalar .NET, de alguna de las maneras que se puede instalar .NET, que ahora les vamos a contar, y .NET, tanto en cualquier plataforma, en Windows como en Unix, nos provee una interfaz un poco más moderna, que se acerca mucho a las interfaces que hay en todos los lenguajes y las plataformas, sobre todo que tienen que ver con herramientas web, que es una interfaz de línea de comandos. Y se llama .NET Command Line Interface. Todo esto cambió mucho desde que empezó a ahora, ¿no? Esto es final de ahora. Entonces, ahora sí, volviendo a Linux, a Ubuntu. Otra cosa que hay que hacer es que hay que acostumbrarse a Unix, ¿no? Porque uno hace cosas que en Windows... Es como que realmente está muy bien logrado la parte de programar, o sea, se siente fluido programar en consola una aplicación .NET. Entonces, ya les decía, uno instala .NET, ahora después vamos a ver cómo, y lo que hace es usar la herramienta de línea de comandos. Por ejemplo, tenés .NET, es la herramienta de línea de comandos, te tira como todos los comandos. Como ya les decía, la última versión de .NET Core es la 1.01 y todavía no están los paquetes en apt-get y demás de la 1.01, por eso yo tengo instalada la versión 1.01. Hago esto porque cuando la instalan y lo bajan, lo primero que van a decir es, ¿por qué dice 1.01, preview 2, 0, no sé cuánto? Bueno, porque Microsoft, tratando de entrar en esta onda de sacar versiones muy frecuentemente y demás,
empieza a ser un poquito, está bueno eso, pero también empieza a tener ciertas desprolijidades. La primera desprolijidad, que es un gran tema hoy en día en la comunidad, es que .NET Core SRTM está en la versión 1.0, salió con una versión 1.0, ahora está en la versión 1.01, pero las herramientas, que básicamente es, o las tools de Visual Studio, y fuertemente esto, salieron como preview. Y salieron como preview no porque se cuele, que no anden mal, sino porque hay todo un tema sobre el formato que va a tener un archivo que voy a mostrarles ahora, el project.json, que es justamente ahora en formato JSON y por un tema de incompatibilidad o de dificultad de poder integrarlo con Visual Studio, quieren volver al viejo formato de XML de Mesville. Entonces, como están en esa discusión y ver si lo hacen o no, que en realidad no es ver si lo hacen, lo van a hacer, los tipos sacaron la versión de RTM, pero dijeron, bueno, pero las tools son preview. Entonces, cuando vean esto, cuando se bajen .NET y lo instalen para el que no lo hizo y lean preview, no es que .NET está en preview, sino que las tools están en preview. Y ahora bien, una herramienta que yo tengo dentro de la línea de comandos es .NET New. Y esto lo que hace es generarme una nueva aplicación C#. Y si yo veo lo que me genera, bueno, vamos a hacer, porque si no se va a ver mal, cdx, ahora sí, .NET New. Ahí está, ls, y esto me genera dos archivos. El primer archivo es un Hello World. Vamos a poner un poquito más de onda al Hello World para que... Y después me genera otro archivo, que es un archivo que se llama project.json. Bueno, este project.json, y esto es una cosa que preguntaron el otro día y es cierto, es como una especie de mezcla entre lo que es, tiene información de que se necesita para el runtime, como tenía el app-config o el webconfig, ¿se acuerdan? Y también información necesaria para la compilación, como estaba en el CSProj o como está en el CSProj en Visual Studio. Si está Nico por acá, el que me hizo el punto el otro día, se debería ganar uno de estos porque hizo la aclaración en el workshop. Entonces, este archivo, básicamente es eso, es la conjunción de esas dos cosas, con formato JSON y con otro, obviamente, otro nombre clave. Esto es lo que le digo que va a cambiar. Porque esto, o sea, para que Visual Studio funcione bien con este formato, básicamente lo tienen que arrastrar de vuelta. Entonces, si está Kevin acá, le podemos preguntar, ¿no? De eso. Si se escapó, ya no lo podemos agarrar y decirle, no lo hagas. Entonces, básicamente, para que Visual Studio funcione bien con este formato, lo tienen que arrastrar de vuelta. Entonces, tipo, dijeron, bueno, vamos a volver al formato XML. Y ahí toda la comunidad nos fuimos a Leuma y dijimos, no, queremos JSON. Y bueno, nada, eso está en discusión. Por ahora es el project.json. Entonces, con estas dos cosas, es como el mínimo común que necesito para compilar un programa.NET. El programa en sí mismo y el project.json que me dice cómo lo tengo que compilar, qué opciones, qué librerías, bla, bla, bla. Como se ve acá, perdón, cerré muy rápido esto. Como se ve acá, obviamente que, y como les expliqué antes, no me alcanza en .NET solamente tener el programa y el compilador. Necesito también la BCL. Y como en .NET Core no la tengo instalada toda completa, yo en este project.json le digo qué cosas necesito. Entonces le digo, bueno, mira, necesito esta versión del framework, después les voy a explicar qué es esto, y necesito esto, y necesito que sea portable, bla, bla, bla. Y con esa información, antes de poner a correr y compilar esto, lo que hago es hacer un .NET Restore. Y esto me va a Nugget, me baja los paquetes que me hacen falta, me los instala a nivel máquina. Si los quiero a nivel global, son otras opciones. Hay un post de Hanselman de hace poquito que explica cómo hacerlo. Y después, una vez que tengo esto, puedo hacer .NET Build y solamente compilar, o puedo hacer .NET Run, que me buildea y me corre la aplicación. Good. Bueno, ahora bien, ¿por qué todo esto de .NET en Linux y demás? Todo esto no nació, yo hasta ahora les hablé de .NET Core, en realidad todo esto nació dentro del equipo de ASP.NET.
Y nació hace como 3 años, se llamaba Project K, hasta no hace mucho, hasta no hace mucho antes del release, la herramienta de línea de comando se llamaba DNX, y etcétera, 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 pero toda la movida de hacer, en realidad toda la movida surge por hacer que .NET funcione dentro de Linux. Y funciona dentro de Linux siguiendo un approach de lo que las aplicaciones web necesitan ahora. Ayer en mi charla, nuestra charla de robot, hablaba un poco de esto y mostraba el mismo slide y decía que las necesidades de las aplicaciones web o para qué usamos la web es muy distinto ahora que hace 20 o 30 años cuando la web empezó como en la era de los contenidos, ahí en la WebTIC, en donde el patrón de uso era una web en donde yo agarré y me bajaba, el científico, yo no, pues estaba entrando en el secundario, se bajaba un paper de 2, 3 megas, qué sé yo, o medio mega, que en ese momento era un montón, se bajaba, lo leía, el otro día se bajaba otro. A medida que la web se fue usando para distintas cosas, primero para e-commerce y servicios, después para software as a service y después para mobile, y etcétera, etcétera, etcétera. El patrón de uso de la web fue, ahora ya no es más, digamos, los protocolos por debajo siguen siendo stateless y demás, pero se usa como si tuviera estado y como si estuvieras conectado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no te bajas un paper de 2 megas, lo lees y volvés al otro día y te bajas otra cosa. Ahora todo el tiempo estás conectado, el usuario final dice está conectado, en realidad el protocolo no es un protocolo de conexión de state, pero básicamente todo el tiempo te llegan notificaciones, todo el tiempo la lamparita IP le está diciendo al sensor de humo que está muy caliente, no sé, todo ese tipo de cosas. Entonces, si antes teníamos servidores web que eran básicamente servidores que los servían documentos y que estaban optimizados para ese escenario, ahora necesitamos otro tipo de servidores web y otro tipo de plataformas web que ya no son ni siquiera servidores, que estén optimizados para este escenario en donde lo que tenemos es, antes teníamos por ahí un uso intensivo de CPU, o no un uso intensivo, pero más uso de CPU y poco ancho de banda y pocos requests, y ahora tenemos un escenario donde tenemos muchísimos requests con poco ancho de banda, requests chiquitos, y no tenemos casi uso de CPU en esas aplicaciones. Y la historia de ASP es más o menos seguir ese paradigma, también siguiendo un poco lo que va necesitando la industria y cómo va evolucionando la industria. La primera versión de ASP, que ni siquiera para web, era como una especie de PHP, digamos, horrible y feo, BBScript, fue evolucionando después a ASP.NET y lo que llevó es que en ese momento la web era una novedad y lo que se buscaba era que cualquier programador que programara una aplicación de escritorio pudiera programar una aplicación web y eso se podía hacer con ASP.NET, con un montón de cosas que ASP.NET permitía hacer para eso. Y después eso evolucionó a MVC y demás, en donde ahí lo que necesitábamos era más integración con JavaScript, con los estándares, aplicaciones que no hicieran postback y demás. Y esta versión nueva de ASP.NET Core, sigue ese paradigma. Y ese paradigma lo sigue primero en que sea compatible con múltiples sistemas operativos, porque la realidad es que la web, el 90% de la web corre en Unix. Unix es un sistema operativo, cualquier variedad de Unix, es muy maduro, tiene muchos años, tiene un montón de herramientas desde hace muchos años para manejar estos escenarios de servidor y demás. Los primeros Unix eran sistemas de tiempo compartido, así que es un sistema operativo que desde el vamos está pensado para estos escenarios parecidos a lo que tenemos web ahora. Entonces el equipo de ASP.NET lo primero que dijo es, si vamos a hacer una nueva plataforma o vamos a evolucionar la plataforma de ASP, para estos escenarios nuevos que vienen ahora, primero tiene que correr en Unix. Porque muchos de nuestros clientes están en Unix, o potenciales clientes están en Unix, y tenemos que poder correr en Unix. Sobre todo porque además también hay herramientas que en ese momento, como los containers, todavía no funcionan en Windows, pero sí en Unix. Y lo siguiente que dijeron es, tenemos que desacoplar, al hacer eso, nos forzamos a desacoplar ASP.NET totalmente de Windows y de AIS. Entonces, lo que hicieron es eso, hicieron una plataforma que por fin se termina de desacoplar de AIS. Entonces, lo que tenemos es una plataforma totalmente modular que corre en cualquier sistema operativo totalmente desacoplada de un web server. Lo podemos correr en un web server como AIS, pero lo podemos correr en cosas que no son web server, lo vamos a hablar. Está 100% preparado para el cloud porque vos tenés un runtime muy chiquito, lo puedes correr side by side, lo puedes correr solamente con las librerías que necesitas.
podés distribuir el código sin compilar, tocar el código y que se compile solo, etcétera, etcétera, etcétera. 100% open source. Bueno, lo de ciclo de desarrollo más rápido, digamos, básicamente es consecuencia de todo lo otro. Soporta cualquier herramienta y cualquier editor, no necesitas usar Visual Studio ni nada, de hecho yo todo lo que hice hasta ahora fue con consola y puedes usar cualquier herramienta, cualquier editor, y es obviamente Closed Platform. Y este rediseño que hace que esté desacoplado del sistema operativo nos lleva a que sea mucho más rápido de lo que eran las versiones anteriores. Rodo, yo creo otra cosa también que para mí suma un montón es que la experiencia de desarrollo en .NET es muy buena. Entonces, esto de desacoplar también un poco a ASP.NET Core de toda la plataforma Windows hace que la plataforma de desarrollo Microsoft pueda también ser utilizada por una audiencia mucho mayor. Así que para mí también viene por ese lado, lo de los ciclos de desarrollo más rápidos. Bueno, y yendo allá a un ejemplito sencillo de web. Bueno, yo acá tengo algunas cositas. Bueno, tengo el bin, el obj, porque ya lo voy a cumplir este programa. Tengo un program.cs, tengo un project.json, tengo un project.log.json, que también es un archivo de trabajo, es básicamente lo que le hice a .NET si ya me bajé los paquetes o no, y un startup.cs. Vamos a empezar a ver los archivos por separado. Primero, el project.json. Entonces, o sea, tenemos algo más o menos parecido con una aplicación de consola, pero esto es una aplicación web. El project.json es el mismo formato, pero acá le agrego alguna información más porque ya es una aplicación web lo que necesito. Bueno, le digo cómo lo voy a compilar, bla, 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 y le digo que tengo algunas dependencias más que System Console. Tengo una dependencia, esta IIS Integration, que se usaría si estuviera en Windows. Tengo Kestler, ahora les voy a contar cómo es, y tengo una dependencia de la BCL de .NET, digamos. Y después tengo algún comandito acá que dice cómo lo voy a correr esto cuando estoy en IIS y cómo lo voy a correr si estoy en otra plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el project.cs.json, la diferencia fundamental que tiene con el otro es que tiene algunas opciones de ejecución de cómo lo voy a correr cuando esté en un servidor web y tiene más librerías. Después tengo un startup.cs, que es como si fuera el viejo Global ASA, pero de ASP.NET Core, que básicamente lo que dice es cada vez que alguien te haga un request, devolver un Hello World. Una aplicación, una demo sencillita. Y después tengo un program.cs. Este program.cs tiene un método estático, tiene un método main, y básicamente lo que dice acá es, bueno, mirá, armate un host para correr esto que es una aplicación web y ponerlo a correr. Y esos métodos en cadena van llamando distintos hosts de acuerdo a en qué plataforma estén corriendo. El principal y el primero es el que dice Kestler. ¿Y qué es Kestler? Bueno, Kestler es justamente no un web server, sino una plataforma para correr aplicaciones ASP.NET que Microsoft hizo para correr en distintos sistemas operativos. Básicamente es como si fuera el runtime, por así decirlo, de Node.js. Kestler es un servidor de aplicaciones ASP.NET asincrónico basado en libv. ¿Qué es libv? Bueno, libv, y acá me voy a detener un poquito en esto que es... ¿Ven? Te persiguen las notificaciones. Bueno, ¿qué es libv? libv es una librería en C de comunicación asincrónica que se utiliza en casi todos estos web servers modernos, digamos. Es el core de Node.js, bueno, y fue el primero que lo utilizó fue en Node.js y después las utilizan un montón de otras plataformas, incluyendo ASP.NET. ¿Y cuál es la ventaja que tiene el libv o qué paradigma tiene el libv? Bueno, los web servers tradicionales se basan en el concepto de threads, ¿no? ¿Y básicamente qué es? Vos haces un request,
el web server agarra ese request, lo pone a ejecutar en un hilo y listo. Viene otro request, agarra ese otro request, lo pone a ejecutar en otro hilo y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema de ese approach? ¿Alguno sabe o se le ocurre o tiene alguna pista? Dale. Exactamente, muy bien. Acá tenemos otro... Exactamente. El problema de eso es que si tenemos un escenario en donde tenemos thread, donde tenemos mucha cantidad de threads, nos quedamos sin thread. Eso se puede ajustar en los web servers, ¿no? Podemos tener 30, 20, 40 threads, pero nos vamos a quedar sin thread. Si tenemos una aplicación como las de la web de hace 40 años, eso no era un problema. ¿Por qué? Porque no teníamos mucha cantidad de requests. Teníamos requests que demoraban mucho, pero no mucha cantidad de requests. Ahora lo que tenemos es mucha cantidad de requests. No demoran nada. Le estoy diciendo a mi celular, me llegó una notificación del cumpleaños de Juan Manuel, pero tengo mucha cantidad. Entonces, aunque parezca que no, es más eficiente. Hay muchas estadísticas en la web, es muchísimo, mismo para SPNet, es muchísimo más eficiente atender request con un servidor, con un solo thread, tipo Node.js, con esta técnica, que ahora les voy a explicar cómo es, que con un servidor multithread. ¿Y cómo es esta técnica? Bueno, esta técnica es la misma técnica que se usaba en las computadoras hace 40 millones de años, que es que todos los procesadores, inclusive los primeros procesadores de Intel, que no tenían características de multicore y demás, tenían el concepto de interrupciones. ¿Qué es lo más costoso en una computadora? Las operaciones de entrada y salida. Entonces, todos los procesadores podían poner a correr una operación de entrada y salida y seguir corriendo instrucciones, y cuando se produce una operación de entrada y salida, levantar un flag para avisar ese proceso que esa operación de entrada y salida terminó, poder hacer algo con el resultado de esa operación de entrada y salida y seguir. Bueno, eso obviamente se sigue pudiendo hacer en los procesadores, y cada sistema operativo tiene una técnica para eso, distinta. En el caso de Windows se usan completion ports, en el caso de Unix se usan kpools o kqueues y demás, o event ports, y esa es la técnica que utiliza esta librería. Esta librería básicamente lo que hace es decir, ok, ¿tenés código? Cuando es una operación de entrada y salida, yo la pongo a correr y sigo ejecutando el código. Cuando esa operación de entrada y salida terminó, te aviso para que vos hagas algo con eso. Entonces, yo recibo un thread. El thread generalmente, en el 95% de las aplicaciones que hacemos, lo que hace es una operación de entrada y salida. Graba algo y vos le mandaste una base de datos. No tiene un consumo, no se pone a calcular un algoritmo de Machine Learning en esa ejecución. No hay consumo de CPU. Entonces lo que hace es eso. Dice, operación de entrada y salida, listo, toma, lo puedo correr. En ese mismo thread pone a correr otro request y así, en un loop. Por eso se llama, usa un patrón de event loop. Y eso es muchísimo más óptimo que poner a correr un servidor multihilo, aunque parezca mentira. Entonces, Kestler se basa en esta técnica. En la técnica esta aquí. Se basa en libv, en realidad no se basa en esta técnica, sino se basa en libv. Entonces nada, si yo quiero poner a ejecutar esto, y es una aplicación web, lo único que tengo que hacer es .NET run, y esto me va a correr el program.cs, me va a correr el método main me pone a correr .NET, me pone a correr Kestler me pone a correr ASP.NET, y estoy listo para ejecutar una aplicación que sigue este parámetro de event loop. Si yo quisiera usar IIS, multihilo, como venía usando de hace tiempo, porque tengo un escenario distinto, lo puedo seguir usando, Windows, IIS, integración con IIS y listo. Pero si no, tengo esta opción de Kestler. Por supuesto que Kestler, y por eso digo que no es un web server entero, no maneja conceptos de seguridad y demás. En este tipo de plataformas, uno lo que hace es justamente seguir modularizando. Arriba de esto le pones un proxy, le pones un coso de seguridad, lo hostea con un caché, lo hostea en Unix, lo que quieras. Con esto lo único que haces es servir requests, nada más. Nada más. Agarrás requests y los servís. Después de eso tenés SP.NET que te permite tener web API, bla, 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 bla. Vas montando capa sobre capa sobre capa. Antes llegabas hasta el web server, ahora tenés una capita más que podés optimizar. Localhost 5000, solo para que me crean. Y para no tener que poner el video de los fails, Hello World. Bueno, seguimos. Entonces, aplicación sencilla. Vamos a algo un toque más complejo. Bueno,
y ya que vamos un toque más complejo, voy a dejarme de molestar con la consola y voy a abrir un editor. En este caso voy a abrir Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de Microsoft que también salió hace un tiempo, ya tiene una versión RTM, bla, 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 que tiene IntelliSense, tiene debugging, tiene todo. Para mi gusto es un toquecito lento, está basado en Atom y es multiplataforma, pero a diferencia de Sublime y todos esos, tiene debugging, que ningún otro lo tiene. Y estoy abriendo acá un proyectito, en realidad no es un proyecto, es una carpeta que tiene todos los assets. Es una aplicación web API común y corriente, pero tiene una particularidad. Me voy a conectar a una base de datos que está en Azure. No me piden la contraseña, Mauro, no me pides la contraseña. Bueno, entonces, vamos a abrir un SQL Server acá. Me estoy conectando a una base que tengo en Azure y vuelvo a mi VM. No sé, tu API, .NET Restore. No me va a restaurar nada o no debería restaurarme nada porque ya tengo todos los paquetes. Mientras abrimos la base de datos. Tengo una base de datos to do, tengo una tablita items. Y tengo mi aplicación y ahora sí, la voy a correr. .NET. Run. Bueno, esta es una aplicación que es una aplicación web API tradicional o parecida a MVC, ¿no? Tiene las vistas, tiene el modelo, tiene un repositorio, tiene un controller, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo vengo acá y hago localhost 5000 /API /todo, sí, está todo bien, anda preparando el video de fails. Debería conectarse a mi base de datos que está en Azure y me lista un JSON con todos los datos de la tabla, que es como una especie de API de todo. Vamos a ponerle un 15, task 15. Se quedó pensando. Ahí está. Y vengo acá, le doy de vuelta, me apareció un 15. Bien. Bueno, .NET Core no solamente soporta el MVC y demás, sino MVC Web APIs, también soporta Entity Framework, una versión de Entity Framework Core, que es con la que está construida esta aplicación, que es la que me permite conectarme, tener un ORM y conectarme a SQL Server. Soporta SQL Server, Azure SQL, soporta SQLite y me decían el otro día que ya están libres los drivers para MySQL y para Postgres. Yo tengo un... vamos a volverla a correr y vamos a abrir otra consolita. Vamos a abrir, no, voy a abrir, porque hablar en plural, si vos no estás abriendo al mismo tiempo, claro, sería como Maradona, que te habla en tercera persona todo el tiempo. Claro. Bueno. No la mejor persona para dar un ejemplo igual, ¿no? No. Pero... Server samples, todo API, bin, debug. Esa, mirá cómo me acuerdo de todo. ls, bueno. Ven que tengo un todo.db. Esto es una base de SQLite 3. Vamos a abrirla con la herramientita. Vamos a hacer un select asterisco from items. Tengo 2 ítems. Y vamos a abrir de vuelta esto. Vamos a hacer localhost 5000, todo API. Bien, como Entity Framework en las viejas épocas. Cambié la base, cambié el connection string, no cambié el código,
tengo funcionando la aplicación. Y ahora Maurito nos va a deleitar con algo un poquito más complejo que esto. No sé si tanto más complejo, pero sería más bien como aceitar, ¿no?, el tooling de una aplicación SPNet para no tener que acordarse tantos comandos por consola. Como diría Maradona. Con esto, sí. Porque si no, no se puede codear con un micrófono de pie. Ahora me toca a mí hacer los chistes. Hola, hola. Ah, sí. Sí, podés empezar. No me lo nombres más al Diego, por favor. Un segundito. Voilà. Bueno, yo lo que le voy a mostrar un poco es cómo realmente es que uno crea una aplicación ASP.NET si tiene que empezar de cero, ¿no? Por así decirlo, lo que hizo Rodo fue una explicación bastante técnica de todo lo que abarca, ¿no?, llegar a una aplicación ASP.NET Core. Yo les voy a mostrar cómo en el mundo real podemos agarrar y crear una aplicación ASP.NET Core desde cero y ya como si estuviéramos desarrollando Find New Project en Visual Studio. La tool que se usa es Yeoman. Prendelo. Teniendo en cuenta que no tenemos Visual Studio, tenemos un Linux, una Mac, y queremos usar las mismas herramientas con las que usaríamos en otras plataformas. Correcto. La gente que programa Node.js y básicamente que programa cualquier tecnología web moderna, hoy en día están usando Yeoman. Yeoman es un scaffolding de proyectos muy popular en el cual uno le da un seed, un generator en realidad, que obviamente la gente de Microsoft programó uno para ASP.NET Core, ¿no? Y directamente lo que hace es me genera el template de mi proyecto. Si tienen instalado Node.js, conocen NPM, es bastante simple de instalar, se instala con cualquier package manager de los sistemas operativos que ya conocen. Y se instala simplemente con npm install -g yo. Entonces, yo acá en mi consola, no sé si se llega a ver bien, clear, si pongo, mirá, no tiene manual entry, no importa. Which yo me instala una aplicación en la cual yo puedo generar el scaffolding de aplicaciones. Así que, por ejemplo, vamos a ver cómo iniciar una aplicación ASP.NET Core de cero. Los que vinieron al workshop, me imagino que podrían venir y ya esto lo tienen y dar la charla. Bueno, cdsur, cmkdir, comsample. Le dice, bueno, estoy parado en mi directorio vacío. Y simplemente le digo a Yeoman que yo quiero generar una nueva aplicación ASP.NET. Esto así de mágico, así de lindo, voy a sacar esto. Así de soviético, bien consola. Sí, pero al final, en definitiva, es como para mí la forma más rápida de usar un sistema operativo. Amamos lo soviético. Más vale. Vamos a decirle, bueno, que yo quiero iniciar una nueva web application. Without membership and authorization, porque eso son cosas así realmente difíciles. Le vamos a decir que use Bootstrap y le vamos a poner un nombre que voy a elegir My Web App porque soy una persona muy original. Si ven, lo que hizo Yeoman, automáticamente con este seed me generó todos los archivos, los cuales comprende, ¿no?, tener mi aplicación ASP.NET corriendo. Y fíjense que generó directorios para los controles, las vistas, bajó los JavaScript de Bootstrap, los CSS así por defecto. Es como una aplicación File New Project en Visual Studio de MVC. Correcto. Y lo que también me corrió Bower, ¿no?, para bajar todas las dependencias que son web. Así que, nada, no hay que acordarse tanto de memoria, Rodo. Hay que simplemente usar las herramientas que usan los chicos copados que programan web. Aprieto botón como banana. Bien monkey. Bueno, perfecto. Si yo hago un ls sobre mi directorio, tengo otro directorio. Y si yo voy a ese directorio, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con todos los archivos que comprenden mi aplicación web. Una cosa que les quiero hacer notar es justamente qué Project.json me arma. Yo todavía no corrí .NET Restore. Si yo voy a Project.json, justamente lo que estoy viendo es que en la parte de dependencias, a ver, subo un poquito porque estoy con el magnifier, en la parte de dependencias ya tengo automáticamente todas las dependencias para correr ASP.NET Core. Y además, adicionalmente, para correr ASP.NET Core MVC, que obviamente no es parte de ASP.NET Core.
Si ustedes prestaron atención en el primer ejemplo que dio Rodo, estaba escribiendo directamente al stream del response. ¿Qué significa esto? Que mi aplicación SPNet Core no pasaba por el pipeline de MVC. Ahora, digo pipeline, ¿y qué es un pipeline? Justamente, ASP.NET Core fue rediseñado. Esto no solo ASP.NET Core, sino que ya viene desde ASP.NET 4, y con toda la movida de Owin, no sé si ¿alguno está al tanto de toda la parte de Owin? Bueno, papelitos rosas para todos. No, bueno, está. Justamente Owin lo que es como un contrato en el cual ASP.NET, la gente no se dice, bueno, está bien, ASP.NET va a correr sobre Owin, de ahí me desacoplo totalmente de cualquier web server, y obviamente el que usamos ahora es la forma estándar que definieron para desacoplar un web framework de un web server. Exacto. Entonces, si yo tengo un web server, yo tengo un web framework y lo quiero hacer correr en cualquier web server, sigo la especificación de Owin, que básicamente es, digamos, implementar 2 o 3 métodos con mensajes, digamos. Eso es lo bueno de tenerlo a Rodo, que encuentra las palabras justas a veces para explicar cuando me enredo un poco. Justamente esto era lo que les estaba comentando de cómo es que ahora una aplicación es pipelined, con D al final. Cuando me llega un request, pasa por el primer middleware. El primer middleware lo que hace es llama al siguiente middleware. Y así sucesivamente hasta que llega al último middleware, el cual va a ir todo con el pipe hasta el response. ¿Dónde es que yo veo eso y dónde realmente impacta, ¿no?, a la hora de desarrollo en ASP.NET? Vamos a ir a una aplicación ASP.NET Core desde cero, ¿no? No, desde cero no. Este es el ejemplo ya final. No importa, mejor así. En el método configure es donde yo defino en realidad los pasos de ese pipeline. Y se hacen de una forma bastante fluida. Como... ¿Se acuerdan todos esos use que se veían, que yo los pasé rápido? Bueno, esos use son como agregar providers al pipeline. Es eso. Exacto. Estos son todos esos extension methods que son use static files, use developer exception page, etc. Son todos pasos, middlewares que yo voy poniendo en mi pipeline desde un request hasta un response. Justamente, por ejemplo, yo estoy en mi aplicación de prueba, el cual es una colección de fotos personal, yo sirvo archivos estáticos que son justamente las imágenes que yo quiero mostrar. Y además, el último paso de mi pipeline, ¿cuál va a ser? ASP.NET MVC. Entonces, justamente, ¿qué es MVC? Es un middleware que corre sobre el pipeline, que corre sobre una aplicación ASP.NET Core, y una aplicación ASP.NET Core es justamente una aplicación NetCore, nada más con el package bajado con la dependencia. Exactamente. Esto sí se puede. ¿Se entiende, no? Va, digo, ¿alguna duda? Bueno, yendo un poco a Program CS, esto es lo que les mostraba Rodolfo, que yo estoy levantando Kestrel, es decir, mi web server ya está metido dentro de la aplicación. Eso es. Ya que estamos, tiro el comentario. Bueno, ya conocen más o menos MVC cómo es, y lo que les quiero mostrar es que justamente cómo agregar un paso intermedio en este ciclo del pipeline. Porque para mí, por ejemplo, si yo quiero agregar un layer de logging, un layer de seguridad, un layer de lo que se les ocurra, yo lo puedo hacer tan simple como programando un middleware, sin tener que tocar mi aplicación web. Esto es parte, ¿no?, de la modularización y de un poco ir mejorando, ¿no?, la arquitectura del código. Bueno, voy a correr mi aplicación. Fíjense que yo lo corré a las líneas de comandos, con Visual Studio Code él lo corre directamente desde el editor, con la misma experiencia de Visual Studio F5 y también puede debuguear. Lo está haciendo en una Mac, es importante aclarar esta eso. es mi colección personal de fotos, yo salto, ¿no? Y bueno. Tendrías que haber depurado eso, Mauro, antes de mostrarlo para el público. Bueno, chivo para los chicos uruguayos. Nada, ¿y qué quiero hacer yo? Yo quiero reemplazar estas fotos porque la verdad como que no me hacen muy feliz ya. Ya maduré y bueno, ya no quiero ser más gracioso. Así que lo que voy a hacer es programar mi propio middleware, que vean lo bastante simple que es, que me reemplace esas fotos por algo con contenido un poco más interesante. Así que implementar mi clase middleware justamente no implica ninguna interfaz ni nada. Simplemente yo recibo un delegado, el cual llama al método next, que era lo mismo que les mostraba en el diagrama de
request pipeline. Y acá yo puedo escribir, yo escribo el response y le digo, bueno, está bien, quiero que el response me reemplace todas las imágenes. Vamos a descomentar del startup.cs mi middleware. Le agrego una etapa para al que corra. pipeline de Owin. Esto si falla no tengo video de contención, así que bueno. Y vamos a darle tiempo, como ven, si me reemplazó toda mi colección personal de fotos por fotos de gatitos. Y entonces yo, sin tocar una línea de código del controller, de nada, ni meterme en la vista, ni nada, yo pude censurar mi contenido polémico. Porque sos un cat person, digamos. No, soy más de... No hay API de perros, hay API de gatos. Pero soy más de perros. Bueno. Así que, bueno, eso es todo por ASP.NET Core. Espero que les haya gustado. Cortala. ¿Cómo? Está re apurado. Bueno, y para terminar, rapidito, ahí casi me taclean. Ya estamos terminando, pero quería dejarles esto. Dos cositas rápidas. Bueno, ya hablamos de acceso a datos. Bueno, ¿qué tienen que hacer para obtener, para instalar Visual Studio? Bueno, o van al GitHub y se lo bajan y lo compilan, o lo instalan por línea de comandos o con un instalador. Cualquiera de las opciones para cualquiera de las plataformas, .NET y tienen las instrucciones, los apt-get y demás. Pueden usar Visual Studio Code, esto ya lo mostró Maurito. Para instalarlo en los servidores, Xcopy Deployment o la herramienta de cada plataforma, Homebrew para macOS, apt-get, lo que sea. También tienen una VM con todo listo en el Marketplace de Azure y soporta full containers de Docker. Esto, bueno, teníamos una demo ahí de containers de Docker que ya lo hablaban también en la charla anterior y ASP.NET y lo mostraron. Y por último, que también hay una demo y se la pueden bajar en el GitHub donde vamos a dejar el código, lo interesante es que también soporta como paintbox pero nativos. Entonces yo puedo agarrar y usar todo lo que hay en Unix, en C, directamente en .NET, lo cual me abre un esquema de posibilidades enorme. Y por último, Microsoft, y me parece importante, lo más importante de todo es que prometió no, en contrato es soportar .NET en Linux de la misma forma que lo soporta en Windows. Eso quiere decir que si vos tenés contrato de soporte Premier o lo que sea y levantás un caso de soporte, porque no te anda igual o porque no tiene la misma performance o por cualquier problema, Microsoft te va a responder en los mismos plazos y con las mismas condiciones que si lo hicieras en Windows. Full soporte, no solamente comunitario, etcétera, 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 sino como compañía, como Enterprise, que me parece súper importante para escenarios Enterprise, en donde las corporaciones es importante que haya alguien que lo soporte con nombre y apellido, alguien a la que se le pueda hacer un juicio en caso de que no cumple un contrato, cosa que con la comunidad no se puede hacer. Y lo que se viene en .NET es .NET estándar. ¿Qué es .NET estándar? Es agarrar las base class library de cada uno de los sabores de .NET y convertirlas en una base class library unificada con los mismos métodos. Es como una evolución de las portable class library para que básicamente tengamos una BCL para cualquiera de los sabores y no tengamos que andar haciendo portable class library, archivos linkeados, etcétera, etcétera. Eso es lo que se viene, ya empezó y lo próximo en lo que van a trabajar fuertemente en .NET, además de evolucionarlo, es en eso. Y ahí ya está, tenemos el mejor de los mundos. Bueno, ya estamos, no vamos a hacer preguntas, nos agarran afuera y gracias.